tal? Buenas tardes, estamos aquí en Semilla Resistencia. El programa de hoy tenemos a tres invitados, Francisco, Pau e Irra. Hoy nos tocó el tema de censura, ¿no? Entonces, antes de iniciar, queremos que nuestros amigos y panelistas nos digan quiénes son, ¿no? Empezamos con Irra. Cuéntanos un poco qué show de tu vida, qué giras. Sí, claro que sí. Mi nombre es Israel Pérez García. Somos familia, carnal. Sí, yo creo que van a decir que soy miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Ajá. Ok. Porque creo que es necesario decirlo por el tema que se va a tratar hoy, ¿no? Claro. Porque sí, igual y eso, tu opinión ya va marcada por ser parte de ese sindicato, ¿no? Pero va a estar interesante lo que nos cuentas. sí. ¿Eres músico? Soy músico, tenemos una bandita por ahí de punk que se llama Sabia Resistencia. Somos hermanos también de eso. Gracias, Carlos. Y pues ahorita ando trabajando en el centro, en un taller de joyería. Ok, Andamos haciendo anillos, eso es Sí. más en la forma artesanal. de una forma artesanal. Mi chamba más bien es modelar cera ¿O va? para hacer vaciados de dijes, anillos, lo que sea. Perfecto. Entonces, Súper. modelo la Pues cera. bienvenido, Isra. Ahí hay unas galletitas, papitas. Adelante, mis invitados. Venimos contigo, Pau. Cuéntanos qué show de tu vida. Déjenme y voy a quemar aquí a Pau. Viene crudolia, ¿eh? La voy a quemar, pero bienvenida. Cuéntanos un poco. Bueno, me llamo Pamela Empezamos por ahí, ¿no? y soy estudiante normal, ¿Qué estudias? Relaciones Internacionales, Súper. ¿En dónde? en el TEC. Perfecto. ¿Algo más que nos quieras contar? Un chiste. ¿Algo más de tu vida que te gusta hacer? Amante del jazz. También ahí aquí toda la banda somos jazzeros. Tenemos unos discos de Miles, de Coltrane, varios jazzistas. Si te sientes a gusto, ponte un disquito y te fluya, ¿no? Gracias. Venimos acá con el señor, que es mi padre. Bueno, Adelante. yo me llamo Francisco Romero, estoy jubilado, me gusta leer, también me gusta mucho el jazz y me gusta convivir con los muchachos porque creo que tengo mucho que aprender de ustedes, sobre todo por el ritmo de vida que tienen. En mi época todo era más tranquilito, todo, ¿no? Tenía incluso como la vida tenía sus etapas. Eras un niño, un adolescente, ibas a la escuela, terminas tu primaria y luego ya que te preparas haces tu familia y ahorita todo es la locura, ¿no? Todo lo viven en un año, lo viven todo. Digo, pasan los años y no viven nada. Es interesante porque, por ejemplo, el tema de hoy, para informarles de una vez, va a ser censura, ¿no? Ajá. Censura no solo en los medios, censura religiosa, autocensura, ¿no? ¿Cómo percibimos la censura? Y en este caso, ya para entrar al tema, ¿creen que la censura actual es diferente a la censura que, por ejemplo, tú viviste? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, en mi tiempo la censura se daba porque todo estaba muy bien definido. Por ejemplo, las instituciones Ajá. tenían algunos temas que no se debían tocar. Por ejemplo, la iglesia no se podía tocar, por ejemplo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Digo, no se hacer un valía el poquito de aborto. paréntesis, ¿cómo ven eso? ¿La censura que él comenta es diferente por nuestro tiempo? Sí, desde luego. O sea, tan solo por los medios de comunicación, ¿no? O sea, yo cuando era niño no había internet. Ajá, Tengo 30 años, ¿no? O sea, no hace mucho. claro. Acá cuando el jefe, pues imagino cuando él era un pequeñín, pues... Pero a lo que voy es, por ejemplo, la censura de antes era de desaparecida. En la censura actual por parte del Estado es igual. Antes también la censura se daba en los medios, ahora es igual. ¿Realmente hay una censura diferente, una censura de épocas? Bueno, yo insistiría que sí. Primero porque antes la censura, insisto, estaba definida por el tipo de instituciones. Okay. Por ejemplo, en el gobierno no se podía tocar, por ejemplo, la corrupción. La corrupción no se podía tocar porque se supone que los gobernantes lo que querían era conducir al país a estadios de desarrollo mucho mejores. Y entonces ellos tenían la verdad, no se les podía criticar y decir, oye, no, pues es que ustedes son corruptos, son unos ineptos. Había esa censura. Pero también nosotros estábamos, la gente los ciudadanos estábamos
de acuerdo con esa censura porque veíamos resultados. Ok. ¿Sí? O sea, tú por ejemplo, todo joven que estudiaba estaba plenamente seguro de que iba a tener una mejor desarrollo personal, iba a tener Un oportunidades crecimiento de en vida. todos Claro, los entornos. claro. Yo siento que en ese sentido sí hay un cambio total de la censura, ¿no? Digo, antes de seguir, me gustaría, no sé si como ejercicio pudiéramos que cada uno nos diera su significado de censura. Algo breve, 3, 5 palabras. Pam, A ver, es complicada la censura. sí, es un tema muy... No te autocensures, por favor. Censura. Censura, ¿no? Bueno, yo lo veo en diferentes ámbitos. Está lo que quieres que sepa, Ajá. sea legal o no, sea bien visto o no, Ujú. como sea, todo tiene un objetivo dentro de toda esa información, ¿no? Entonces, censura para mí es lo que no quieres que se sepa. Entonces, por ejemplo, antes de meternos, por ejemplo, al tema de censura del gobierno o otros aparatos sociales que son grandes, empecemos desde la autocensura. ¿Ustedes se autocensuran? Porque, bueno, la discusión es esta. Tenemos un significado de lo que es censura como un concepto malo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos autocensuramos? ¿Es malo para nosotros mismos o qué? ¿No? ¿Qué opinan? ¿Se autocensuran en su vida, por ejemplo? Tú como mujer es que como mujer no puedes decir eso. Te autocensuras, te retraes, pasa. Tienes que ser muy inteligente para saber cuándo hacer y cómo hacer las cosas. Ok. Con qué objetivo lo vas a hacer. Y si en ese momento va más allá, o sea, el riesgo va más allá de cómo tú lo puedas controlar, Ok. pues toma la decisión y ya, ¿no? Pero siempre va con un objetivo, no son las cosas como, ahí sí, ahí se va, no voy a ser rebelde y ya. Claro. Sino hay que tener un objetivo, una razón. Y ya, o sea, porque en general, pues sí, o sea, la palabra censura por sí misma es hacer ruido, ¿no? Hacer ruido, claro. Entonces tú le das la importancia que le das y tú mismo tienes la definición de libertad y ejerces a lo mejor otra definición, ¿no? Que no Claro. va de acuerdo, o sea, no hay congruencia. Siempre para mí es eso, o sea, tener congruencia con tus valores, principios. Entonces no hablamos de censura, sino de moderación. Porque creo que son conceptos diferentes cuando uno se modera en ciertas acciones a censurarte, ¿no? Creo que, no sé lo que opinan, entonces es mejor moderarnos con ciertas conductas, con ciertos pensamientos, o de plano sí es censura. No, pues yo creo que para hablar de este tema, a cada quien va a hablar de él como le ha ido en la feria, como dice el dicho, ¿no? Entonces, yo lo veo relacionado siempre con una figura de autoridad. La censura. Ajá, o sea, aquel que te censura y la otra parte del censurado, ¿no? Claro. Entonces yo pues creo que para hablar de este tema pues puedo hablar de solo mi experiencia, ¿no? Sí. O sea, ¿quién fue Es la idea. quien me censuró por primera vez? Pues mis padres, ¿no? Es justamente eso, porque siempre pensamos en censura como el aparato de gobierno, ¿no? Pero en nuestro contexto, desde que censuramos a nuestras novias, a nuestros novios, digo, ¿no? Sí, y uno aprende también a autocensurarse, A reprimirse. a reprimirse, sí. Claro. O sea, muchas veces uno tiene ganas de gritar, de mentar madres y se reprime uno, ¿no? Porque Claro. ¿qué van a decir o así? Y mi mamá me traía cortito, ¿no? O sea, me volteaba un chingadazo y entonces, pues, ¿no? O sea, siempre yo lo veo relacionado que hay una figura de autoridad que ejerce ¿Qué es la que ejerce? la censura. ¿No podría haber censura entre iguales? Sí, yo creo que sí también, ¿no? O sea, la censura se da en todos los Pero creo que niveles. cuando tú ves a alguien como igual, no lo censuras, ¿no? O sea, O no lo percibes como tal. o no, o sea, pues es también la libertad de expresión. O sea, ¿por qué callar a alguien, no? Hay algo detrás. Claro. ¿Qué quieres callar, no? ¿Qué quieres que no se sepa exactamente, como decía? Acá algo que tengan que aportar. No, bueno, es cierto, la censura tiene ese componente. Lo que se pretende es no criticar aquello que hace lo que contiene autoridad.
y efectivamente la primera censura se da entre padres e hijos. Es más, creo que en la medida que se ha ido soltando la libertad, entre comillas, de las nuevas generaciones, esa ruptura de la censura en contra de la autoridad paterna, me da la impresión que también es un factor que ha incidido en la desintegración de la familia. Porque, por ejemplo, antes tú escogías una pareja y por el qué dirán los demás, pues tú la aguantabas hasta la muerte, ¿no? Entonces, el rollo era eso de que hasta que la muerte nos separe, y era terrible porque Claro. ¿Qué pasa con las personas que se están autoconteniendo, que no hacen crítica? Pues tampoco se desarrollan. Bueno, entonces, antes de seguir, la censura por sí tiene una problemática y Claro. repercute en otros factores, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso, no? Sí. Como algo que... Lo que tú decías, perdón, si me lo recuerdas, es que dijo algo muy interesante ella sobre lo que pensaba de la censura. Nada más que se me... Okay. No, pero se me fue lo que manifestaste, dice? perdón. Que igual ella no lo veía tanto como censura, sino que lo conceptualizabas desde otro aspecto, ¿no? Y hablabas de cierta responsabilidad. Moderación, ¿no? Así es. Bueno, tú lo llevaste Sí. a moderación, pero a lo que yo me traté de decir es que cada quien es responsable de sus acciones, cada quien tiene sus propias definiciones de las cosas como lo estamos viendo, Claro. y a pesar de que hay un diccionario que lo haga y hay un concepto social muy lógico y muy bien Estructurado, establecido, claro. tú decides en el momento de hacer algo. O sea, si lo vas a hacer, porque va a tener varias perspectivas, social, ok, ¿cómo se va a ver social, no? En la familia, ¿cómo se va a ver familiar? Todo lo que sea. Entonces, hay que ser responsables, no simplemente lo que vas a hacer va a tener congruencia y vas a tomar la responsabilidad de tus actos. Ok, O sea, la censura no tiene valor hasta que tú lo permites, ok. ¿me entiendes? Sí. Que es más o menos lo que decías de autocensurarse, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si, un ejemplo, lo de la Casa Blanca? Ujú. ¿Qué hubiera pasado si hubieran decidido los periodistas no hacer nada porque a lo mejor corrían riesgo sus vidas? Pero es un tema muy relevante, con personas muy conocidas, Claro. y con periodistas de mucho valor. Así es. No estoy diciendo que otros periodistas no lo sean, pero son conocidos. ¿Y qué pasa con un periodista en Veracruz o en cualquier parte de la República que está tocando un tema local y no lo saca porque en realidad esa persona sí está más expuesta a que lo maten, porque no está expuesta totalmente en los medios como Carmen Aristegui y su equipo? Claro. Entonces la autocensura en ese momento, a lo mejor, en ese momento, fue una mejor decisión para el periodista, a pesar de la información, de lo valioso que era su información. Entonces, lo que siento aquí es, por ejemplo, ¿existe la censura de acuerdo a como nosotros lo permitamos? ¿Es la idea? Hasta Porque, que- bueno, creo que aquí es un tema interesante porque, por ejemplo, podemos hablar de la censura de los medios masivos ya, pero antiguos, la televisión, la radio, ¿no? Pero ahorita que está el internet, ¿realmente existe una censura? Porque en internet puede uno investigar lo que sea, ¿no? Prácticamente. Si el medio no te lo da como tal, de forma tradicional, pues tú buscas, ¿no? Entonces, ¿se podría hablar de eso de que la censura uno la permite realmente? No. Por ejemplo, fíjate lo que Pamela, ¿verdad? Sí. Fíjate lo que está mencionando Pamela, es bien interesante. Ella dice, fíjense que en un hecho que todos conocemos, los periodistas se van en contra de la censura y son capaces de que todo el mundo sepa la corrupción que hay del presidente, ¿sí? Ajá. Pero curiosamente, pareciera ser, está mencionando algo, pareciera ser que la censura, como bien dice él, la censura es en relación a alguien que tiene poder, ¿sí? Bien, en este caso, pareciera ser que la censura se puede superar porque se enfrenta poder contra poder, el poder que tiene el prestigio y la opinión pública contra el poder establecido de un poder político. Okay. Pareciera ser que eso también... Entonces nos enfrentamos a un problema muy serio, porque también mencionan el problema de la libertad. Ella dice, no, es que tú eres responsable de ejercer tu libertad como tú quieras. Y ahí me parece que no es así. Desafortunadamente o afortunadamente, todos los actos humanos Ajá. siempre están presididos
por un catálogo de valores o de conveniencias, ¿sí? Entonces ve cómo nuestra propia libertad Ya de alguna viene manera tiene que estar encaminada. censurada, entre comillas, en función de esos valores sobre los cuales cada uno de nosotros nos movemos. Digo, porque entonces tendríamos que haber abordado entonces el tema de la libertad, ¿no? Bueno, claro, Es que es la contraparte, o sea, exactamente, están muy ligados. Para tener una definición necesita haber, esta censura y está su antónimo, ¿no? Que es la libertad, en este caso la libertad de expresión o en cualquier aspecto. Pero, eso es lo que yo llamo como contraste, ¿no? No existiría la censura si tuviéramos Una libertad absoluta. una libertad O absoluta. sea, debe de existir lo bueno y lo malo, Sí, como claro, para porque justamente naturalmente es lo que se le da necesita, ¿no? cierta significado a ambas partes, ¿no? Le da el valor a esa Claro, palabra, son bien o esa relacionadas. Bueno, sobre eso es lo que nos movemos todos. Claro. Contradicciones, ¿no? O sea, tú no puedes ser absolutamente libre porque de entrada no sabes qué rayos es la libertad. Está muy difícil definirla, ¿no? Eso es por uno. Y por otro lado, todos siempre nos estamos moviendo con ciertos referentes. El referente familiar, el referente religioso, el referente de la construcción cognitiva de cada uno de nosotros. Bueno, hasta del barrio, las costumbres donde nos hemos creado también están formando un valladar en contra del ejercicio de la libertad. Claro. Por ejemplo, lo vemos en la manera de comer. Cuando nosotros, como comemos en casa, cuando vamos a otro país o vamos a un pueblito, nos sentimos bastante incómodos porque no sabemos cómo comer. Oye, pues es bien simple, ¿no? Utilizamos las manos. Digo, hasta tenemos una limitación biológica de la libertad, ¿no? Uno no escoge su sexo, por ejemplo. Uno no escoge, por ejemplo, su especie, ¿no? Simplemente son cosas que ya, ¿no? Se te dan. A mí me da un poco de risa, por ejemplo, yo nací católico, pero realmente no por elección, digo, desde ahí, la propia dinámica de la sociedad, las propias creencias, justamente, los propios conceptos, ya nos van encaminando hacia cierto concepto que vamos a hacer nosotros, ¿no? No sé, ¿qué es lo que hablabas, no? Dice una canción de Javier Corcovado, se llama, escúchenlo cuando puedan escucharlo. Okay. Dice una de sus canciones: la libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles. Oh, bueno. Claro, Eugenio León. Entonces, pues creo que este tema de censura sí va muy ligado a la libertad, porque, pues vaya, creo que Es una necesidad. ajá, o sea, Es parte de espiritual, la ¿no? De necesidad, que claro. tienes que... Yo lo he aprendido, ¿no? Digo, Yo he aprendido que entonces también necesitamos dejarlo. tener nuestra dosis de censura, socialmente, individualmente, porque es importante para nuestra construcción. Están todos... Sí, claro. Bueno, propiamente, no de la censura, sino de algo que nos cree fricción como para desarrollarnos. Es como el dicho de necesitas tener cierta problemática, ciertas tragedias para salir más grande, ¿no? Idealmente, emocionalmente, ¿es cierto esto? Necesitamos siempre una resistencia, justamente porque si no hubiera censura, tal vez no valoraríamos la libertad. Pues, Yo creo que sí. Sí. Tienes razón, Pamela, esto es contradictorio. O sea, esa es la contradicción de lo que tú dimensionas, así es. el valor de ciertas cosas. Entonces, Por ejemplo, ¿cuándo aprecias más la libertad? Pues estás en la cárcel, ¿no? Es increíble. Pero ¿por qué estoy ocupando un espacio, el mismo espacio que estoy ocupando aquí en la prisión, lo estoy ocupando allá afuera? Y sin embargo, esa diferencia es la que te hace valorar las cosas. Por ejemplo, ahorita entonces, se me viene a la idea. entonces, no todos tienen aquí un concepto negativo de lo que es censura, o ahorita ya le hallamos algo positivo a la censura. Yo creo que como Sí. muchos temas que crean conflicto en este mundo, o en este país, o en esta casa, en esta En este sala. universo. Siempre existe, o sea, siempre tenemos como esa definición de la censura ya es malo, ¿no? No, o sea, la censura es algo por naturaleza en una sociedad. Siempre ha existido, siempre va a existir porque se necesita control, se necesita una guía como moral, en todo para mantener
un status quo. Una coherencia. Entonces, cuando llega alguien y rompe con eso, el problema no es, o sea, generalmente vienen con nosotros y nos dicen, no, es que eso está mal, no lo hagas, no sé, porque te vas al infierno o porque te vas a ir a la cárcel, como lo que tú quieras, pero siempre va a haber como el castigo, ¿no? Acción, reacción, pero siempre va ligado como a una, en este caso, como una serie de reglas ya preestablecidas. Tú ya naces en una sociedad. Tú, o sea, eso que naciste siendo católico, no naciste siendo católico. Ok. Porque eso es como, digamos, si lo quieres ver así, eso es autocensura. Te estás Claro. autocensurando en decir, a lo mejor no puede haber nacido budista, pero no naces siendo teniendo una religión. Yo creo que ese es el La dato. creas. Espérame. Entonces, al punto que quiero llegar es que llega un momento en la vida de una persona que se da cuenta que tiene opciones. El problema es cómo, si tienes acceso a esas opciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos en esta mesa un plato con marihuana. Ok. Estamos aquí 4 personas, yo no fumo, es muy interesante ver cómo un papá y su hija están aquí y fuman. No, yo no fumo. No, o sea, la razón por la cual lo dejas hacer, ¿no? Porque no es, o sea, no es normal como en todas las casas. Es que, Entonces, digo, está bien interesante porque entonces es como una autocensura de autocensura, ¿no? no, o sea, lo que yo voy es el concepto que cada quien tiene de libertad y todo, Ok. que al fin y al cabo va ligado con todas las personas en las que estamos en esta mesa, porque vivimos en un contexto parecido, vivimos bajo un contexto político parecido, social, todo, pero en una casa, en una familia no. Las costumbres se rompen dentro de una casa, las costumbres sociales. Eso es algo, a mí se me hace súper interesante, ¿no? Porque allá afuera está prohibido, pero aquí en tu casa no lo está. Entonces el concepto de libertad, de autocensura... Es a lo que iba. Entonces, la censura está justamente conforme nosotros la queremos. Por ejemplo, como es lo que comentas, la marihuana. Es ilegal, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo en mis tiempos que me valía, ¿no? Porque era mi libertad. Exacto, ¿No? porque Entonces, tú le das valor a lo que, ok. a lo que tú quieras, eso es lo que voy. Tú tienes la decisión de decir, quiero fumar. Y esa es tu decisión y es totalmente válida. Lo que pasa es que existen una serie de reglas sociales, incluso de salud, incluso científicas, lo que quieras, que te van a decir que no lo hagas por ciertas razones. Y existen unas muy lógicas, ¿no? Porque rompe con todo un sistema político e incluso económico, ¿no? Pero, o sea, lo estás hablando de una estructura enorme con la decisión de un individuo. Entonces, a lo que yo voy es de que a lo mejor a mí, yo no estoy, a lo mejor no, supongamos que no estoy de acuerdo con que la gente fume. Pero ¿quién soy yo para decirle que no fume, no? Entonces, si a ti te quitan el derecho de fumar, Pero, la censura es para mí no. no, obvio. Pero entonces, ¿en dónde queda, por ejemplo, la empatía o el sentido de comunidad y de libertad en comunidad, ¿no? ¿Pero quieres aportar? Sí, o sea, yo iba a decir que por eso varía en cada persona hasta la manera en cómo crecimos, cómo nos desarrollamos, ¿no? Y cómo yo veo, por decir, en mi casa también está prohibido. Y ya con el tiempo, pues ya se resignaron. Usos y costumbres. Ajá. Pero también a mí me ha pasado que, por decir, esas autocensuras que habitaban en mí, que ya no están, o sea, se han ido rompiendo con el tiempo, ¿no? Conforme uno va creciendo. Pero para bien o para mal. Pues para las dos, a veces para mal, a veces para bien. Y uno ahí ha decidido, pues lo que dicen, ¿no? Ok. Y uno tiene que estar, Sí, o sea... Antes de continuar, vamos a ir a nuestro primer corte. Entonces regresamos con este tema que está muy interesante. Pues bueno, regresamos aquí al programa. Ya saben, el tema de hoy es censura. Regresamos con Irra y nos estabas contando. Sí, les comentaba que la censura se mide cada quien, ¿no? O sea, yo siento que uno es como un termómetro que a veces, o en mi caso, muy personal, cuando no me autocensuré y decidí hacer cosas que a lo mejor no debí, pues cómo me fue, ¿no? O sea, yo ahorita llevo 7 años sin beber, ¿no? Pero bebí 14 años atrás, así fuerte, ¿no? Entonces,
digamos, no me autocensuré en ese sentido, ¿no? Hasta el grado de enfermar. Entonces, creo que eso es lo que Pamela quería llegar, que es hacerse consciente de las consecuencias, ¿no? de los actos de los que uno es responsable, ¿no? Entonces, yo en lo personal, cuando no me he autocensurado, pues me fue mal, ¿no? Cuando me censuré mis ganas así irrefrenables de beber, pues ya me fue de otra manera, ¿no? Claro. Pero entonces uno va aprendiendo también, o sea, el concepto de censura creo que en un año para mí no va a ser el mismo, ¿no? Esa Pero es eso es la el nivel, realidad. perdón. Por ejemplo, aquí se plantea una cuestión interesante. Pareciera ser que la censura es una cuestión entre personas, y lo que tú estás mencionando es una cuestión estrictamente interna. Es personal. Es personal, pero tienes razón. Yo creo que está ligado porque finalmente también la censura es un autolimitarse en relación a lo externo. Es lo que habla la autocensura. Y lo tuyo es una cuestión interna. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿es lo mismo, por ejemplo, la cuestión ética personal a una cuestión, vamos, como que la censura tiene que ver con actos de poder que te están limitando a ti como persona o como sociedad o como Es que grupo, más bien ¿no? creo que él, ahorita la definición de censura que tomó, Es un que valor tomó ético, en su discurso ahorita, Ajá. es el dejar de hacer algo, nada más, ¿no? Y el que tú estás Es tomando ética. es político. ¿Sí? Claro, en tu caso es totalmente una cuestión ética. Es decir, en la vida finalmente hay que reconocer, hay cosas que se deben hacer y otras que no se deben hacer. Pero dentro de eso está el problema del ejercicio de la libertad. Por ejemplo, a mí me da un poco de como risa pensar que muchos jóvenes dicen, es que yo me estoy saltando todas las trancas de la censura y fumo y me chupo y hago tontería en mi momento, pero lo que tenemos que ver es que sean actos que te construyen o te destruyen. Si te están destruyendo, yo creo que algo anda mal en tu cabeza y en los que están permitiendo esto. Por ejemplo, ahorita, la cuestión del alcohol y de las drogas, el poder establecido lo permite. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. Claro. Es un gran negocio, pero no solo es un gran negocio en términos económicos, sino también políticos. Eso le permite neutralizar a muchos que se pudieran subvertir o pensar otra forma de convivir. Por ejemplo, Entonces, aquí mejor aquí- ponte pacheco, te pones tonto y pues ya. Aquí, por ejemplo, el tema es, del tema ya de gobierno, es una doble discurso porque por un lado no permiten la marihuana, pero ellos la venden, ¿no? Entonces no es ahí la importancia, por ejemplo, de la censura y romper con esa censura, no sé, tal vez fumando. A ver, ¿cómo? No le haces mucha gracia, no le haces ni Por cosquillas, ejemplo, no al decir contrario, voy a fumar por fumar, sino voy a consolidas. que se autogestionar nuestro propio consumo. Sería una forma de ¿Para qué? para quitarle el negocio Pero, al gobierno y quitarle esa doble moral. ¿Tú crees que Ese tú doble tienes ese ejercicio. poder? no. No, yo no, pero en la autogestación social se pueden llegar. Se dio un poco con... Pero eso sería como intentar, por ejemplo, todos los que fuman mota. No solo. Espérame. Ahorita por el tema O de sea, para que se le pueda cuestionar al Estado en sus términos, tendría que estar organizados, ¿no? Pero que nos organizamos para fumar mota, pero ¿y? Pero ¿Dónde vamos? Estamos todos. ahorita el tema como fue, por ejemplo, todos. droga, pero sí, En para general, ¿no? romper algo, una algo, estructura. claro, ahorita Sí, fue... no, pues hay antecedente, ¿no? Que sacaron amparos para poder sembrar y hacer investigaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, Entonces, pero si permitían más amparos, tendrían que hacerlo ley. Entonces nada más los dejaron unos poquitos y ahí se quedó. Pero fíjate, si te das cuenta, lo que están buscando es producirla, no consumirla. es que todo va ¿Te al das aspecto cuenta? económico. Exacto. O sea, el aspecto, para mí, Igual la censura la y... perspectiva que tengo hasta este momento de mi vida es, en cuestión de gobierno, Ajá. se trata de dinero, o sea, de cómo se va a establecer su... A ver, ¿cómo lo digo? Cualquier cosa que beneficie su bolsillo
En lo personal. En lo personal, esté legalizado o no, se va a Es hacer. permitido, claro. Se va a hacer. Okay. La cuestión, el discurso moral y ético es una manera muy natural de hacer que la gente actúe de cierta manera. Okay. ¿No? Y es lo mismo en cualquier persona. Tú no vas a dejar que llegue alguien a tu casa y maneje tu economía como tu dinero como quiera, ¿no? El problema aquí es que es dinero de todos y es nuestro gobierno y qué vamos a hacer, ¿no? Porque vemos perfectamente bien. El problema tal vez no es lo que sepas, aunque sea muy interesante la información, sino lo que no sabes, ¿no? La censura que ni siquiera sabes que la tienes. Claro, que ya es natural. Exacto. Ya la vives de forma tan natural. No. O sea, de verdad la información que tú necesitas saber como ciudadano y que no tienes acceso a ella. Por ejemplo, tú dices millones de información en línea, ¿no? Sí hay censura porque en verdad no encuentras información necesaria a la mano. Claro, Eso es a lo que yo voy con tener el derecho de tener acceso a la información, ¿no? O sea, es como lo Fácil, sencillo y limpio. Eso no existe aquí en México. como lo que decía de la Casa Blanca. O sea, es un caso que se supo. Y dime qué Todos los qué que ha no se pasado. saben. Entonces, bueno, hablemos de dos aspectos, porque por una, cuando se dio lo del caso de Carmen Aristegui, todos, sí, apoyamos a Carmen Aristegui, pero ya que nos dio la información como pueblo, como sociedad, no hicimos nada. Entonces, ahí es raro, ¿no? Porque por un lado hablamos de una censura por parte del gobierno, tuvimos la información y como sociedad no hicimos algo más allá. ¿Qué querías Ahí nos que podríamos pasara? bueno, no sé, digo, justamente es el tema, ¿no? En otros países, ya vimos Pero es que en en otros Europa países el sistema renunció. jurídico es diferente. No, pero no hablo tanto de nosotros como sociedad. ¿Qué dice de nosotros como sociedad? Que se dio un caso. Luchamos porque censuraron al equipo de trabajo de Carmen Aristegui. Y sí, vamos a las calles, pero con lo que ella nos comunicó, no hicimos realmente algo sustantivo como sociedad. A mí me parece- Entonces, ahí viene nuestra doble de moral como No, población. pero no es no, una no, cuestión sí. moral. No. Aquí yo creo que hay otro problema. O sea, por ejemplo, esa sería la expectativa. Que a cada hecho que conozcamos que nos está perjudicando a todos, debía corresponder un mínimo de organización para enfrentarlo. Eso sería el ideal. El problema es que las condiciones en las que está la mayoría de la gente no les permite organizarse. Por ejemplo, un elemento es el que dice Pamela, un elemento fundamental ahorita es la cuestión económica. Todo está, ya ni siquiera económica, es dineraria. Porque tú puedes producir y no ganar nada. No, lo importante es que tengas lana, pues si lo sacas de lo que sea, ya con eso ya lo hiciste. Entonces aquí hay un problema. No le puedes pedir a la gente que se organice con una precariedad de vida individual, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos un grupo de gente que tiene acceso a resolver sus problemas de necesidad, pero hay 60 millones de miserables que su lucha diaria es subsistir el día siguiente, ya no organizarse para un mundo mejor. Entonces aquí pareciera ser que Necesidades ¿no? Lo sociales, exacto. aquí pareciera ser que las Necesidades responsabilidades le pertenecen a cierto grupo, pero curiosamente ese grupo, ustedes son ese grupo, fíjense, la censura se les viene encima, se les hace una muralla cuando ustedes hacen cosas que efectivamente se organizan y enfrentan al poder instituido, ya sea paternal, religioso, etc. Pero cuando ustedes ejercen su libertad, entre comillas, para desorganizarse, por ejemplo, fumar mota, los chelos, por ejemplo, vean en la Condesa, todos los niños de La Salle, lo que hacen es ir a embriagarse. A las 12 del día ya están cheleando y fumando como locos. Eso es lo que necesita el poder instituido. Sí, aporta Que la gente su que liderazgo. le puede cuestionar, pues está dormida, está en la dormida, pendeja, está en por la así Pero pendeja. eso creo que es... ¿Opcional también? No. Es como, no lo quiero decir obvio porque no lo es, pero así funcionan las cosas. Son las estrategias del Entonces, gobierno. Es Para- una estrategia, aunque no lo sea como de una manera muy Explícita. maquiavélica, ¿no? Explícita. Pero Bien, entonces a mí ese tema de la censura, y sí, está padre y todo, pero a mí me parece más interesante
entender cómo un niño de La Salle entiende la consecuencia social que tiene que se vaya a tomar a las 12 del día, todos los viernes y jueves, a la Condesa, ¿no? Sabe de dónde viene, no sé, esa cerveza, sabe cómo afecta cada vez que se fuma un porro, cuánta sangre no hay atrás de ese porro, o no sé, o sea, cualquier cosa, que sea muy consciente de lo que hace, porque sabe de dónde viene, porque sabe por qué lo hace, y porque sabe que a lo mejor el dinero de su bolsillo ni siquiera es de él, y se vale totalmente. Pero es que, mira, pero yo creo es- que... Pero ahí yo tengo una objeción. Mira, me parece que no es lo mismo información que conocimiento. Porque si fuese lo mismo, yo creo que ahorita ya hubiéramos cambiado el mundo. Ahorita estamos atiborrados de información. Claro. Lo que hace falta para que la información se convierta en conocimiento, hace falta dos cosas. Uno, reflexionar y actuar sobre esa reflexión. No tiene ningún sentido que tú digas, oye, fíjate que yo sé muy bien que la economía doméstica se mueve haciendo un presupuesto familiar, llevando un registro de ello, ver cómo estoy utilizando mi dinero. ¿Sí me explico? Es mera información. Tú, exactamente. Pero si tú sobre esa información entras a una reflexión y dices, momento, fíjate que yo estoy tirando mi dinero en porros, en comida chatarra. Entonces ya empieza a haber una reflexión sobre eso. Y entonces hay un cambio. Dices, no, ni más palomas. Entonces Ahora, decides dejar de tomar. exactamente. Entonces ahora lo que tengo que hacer es aquello que sí me permite construir. Ser crítico. Okay. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te lleva a una decisión así? O sea, esos chavos de La Salle que andan ahí bebiendo y todo eso, o sea, es lo que veo, no, es falta de conciencia, ¿no? O sea, ni por aquí les pasa lo que dices, ¿de dónde viene su cerveza? No, sí sabe. Sí, mejor dicho, sí tiene la información. Ajá, pero no tiene el conocimiento, si no, no. Ajá, o sea, ellos, Pero la otra, pues chupar, ¿no? Lo de menos es pensar de dónde viene su pero cerveza la que se otra, está es tomando. que también se viene una cosa, es peligroso pensar. El primer peligro que tiene el pensamiento es que te induce a luchar por algo más, pero resulta que tú no puedes luchar individualmente, solo no se pueden hacer las cosas. Y entonces cuando tú volteas y quieres a otros que estén en lo tuyo, te das cuenta que estás muy solo. ¿Por qué? Porque los demás andan en la fiesta, pues, ¿no? Y yo creo que sí se puede cambiar, ¿no? O sea, yo les comentaba que soy parte del SME porque éramos un grupo de 44,000 personas, ¿no? O sea, lo dicen, no estábamos solos, éramos un grupo. Claro. Hubo división. Ahorita quedamos 16,000, ¿no? Pero enfrentamos todo eso, censura del gobierno, ¿no? De la policía. Represión, ojalá hubiera sido censura o o sea, represión. Eso que usted decía ahorita, ¿no? Que estamos aquí sentados, todos tenemos pues para comer, así. Yo a veces no he comido en estos 7 años luchando ya. Claro. Entonces, creo que eso, cuando pasas algo así, valoras, ¿no? Claro, creo que la falta de empatía entre conciudadanos es inmensa, porque, y es algo muy interesante, porque no sé si han escuchado como México está lleno de Méxicos, ¿no? Claro. Las necesidades o el contexto que vive alguien en el norte, o incluso en otro municipio, si quieres. En nuestra colonia. A lo mejor a mí voy a decir, qué mal que les pasó eso, pero no voy a tener ni idea cómo ayudarlos. Claro, sí. Ni idea. Entonces, por ejemplo, yo aquí he visto como dentro del movimiento, o sea, se han hecho caravanas por todo el país, ¿no? A Estados Unidos. Yo creo que las Canadá. estrategias, Y se ha invitado a todo el pueblo siempre a ver, pues va a haber marcha, ¿no? O sea, apoyemos. Y ha sido incansable, ¿no? Y yo creo que sí se puede, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero pues es más cómodo estar en casa, ¿no? O sea, Es que porque sea comodidad a veces. que estar compartiendo el rayo del sol, ¿no? Que decir, cámara, hoy no voy a trabajar, no voy a... yo creo que va más allá. Me voy a Por ejemplo, entonces, ¿no? antes de criticar a la censura, vayamos con estas ideas de empatía, ¿no? Porque de nada te sirve tener acceso a toda la información, a todas las opciones, si no eres empático. No, Es que a lo mejor pero la manera de actuar, a lo mejor tú esperas, como la persona que está viviendo la necesidad, tú esperas que alguien que no la está viviendo actúe de tal manera.
Porque Entonces, no quiero que llegue a eso, no, ¿sí me entiendes? Espera, déjame decir eso. Entonces yo, por ejemplo, que alguien que no tiene tu necesidad, que no me afecta en absoluto directamente tu situación, ¿cómo me dices a mí? Yo te digo, ok, tú dime qué hacer, por qué lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, en dónde lo voy a hacer, lo voy a meditar Claro. y voy, ¿no? Pero también existen otras formas de actuar bajo mi contexto. Claro. Que a lo mejor tú nunca lo vas a ver o a lo mejor ni siquiera vas a estar de acuerdo, pero para mí va a ser mi lucha. Sí, es muy Pero, pero yo creo que aquí lo importante es Tú hablas de una Unificar. esencia, de tú hablas unificar de todas las luchas. la universalidad, Yo, ¿no? ajá, o sea, yo para mí, si tú vas a luchar, yo te apoyo. No, aunque a mí pero- no me afecte, ¿no? No, pero ella dice Pamela que- tiene razón en esto. Efectivamente, parecía ser que cuando uno está inmerso en una situación social, el hecho de que estés inmerso ahí, eso es lo que te genera el compromiso de pelear en ese contexto, como dice Pamela. Pero nosotros como testigos, nos cuesta mucho trabajo saber cómo te podemos ayudar. Entender. Pero dice, ella tiene razón y se me hace que es una alternativa muy válida. Yo a lo mejor no sé cómo ayudar al ESME, pero sí sé que, por ejemplo, desde mi perspectiva, poder conversar con un montón de jóvenes y transmitirles un poquito de lo que yo he vivido. Esa es una manera, fíjate, aparentemente muy indirecta de apoyar tu lucha y sin embargo es muy Es válida. valioso. ¿Sí? Bueno, pero, perdón, yo quería tomar algo. Se mencionó una serie de argumentos que son válidos. Fíjense, una parte de la censura muy fuerte es el miedo. El miedo es bien importante en la censura. ¿no? Claro, No, porque ¿qué pasa? Yo me quiero enfrentar al gobierno, yo, desde mi perspectiva. Yo puedo decir, bueno, yo ya estoy jubilado, yo ya viví, ya supe de qué va la vida, yo me le enfrento. Y resulta que no es tan fácil, porque detrás de esto tú tienes un montón de intereses. Tienes el interés de que tienes un patrimonio, tienes una familia, tienes Claro. una manera de vivir. Creo que Y todo los- eso, por eso te digo que es el miedo, también es muy, muy fuerte el miedo en lo que como componente de la censura. También creo que los valores y los conceptos de lucha, de justicia, de libertad han cambiado. A mí me parece, yo siento que muchos movimientos sociales mexicanos están haciendo su estrategia de lucha igual que en los 60s, que en 1910, en el 17, en el 21. Y no se me hace, es como anacrónico, no va a servir. Porque a pesar de que el sistema político es totalmente priista y está establecido y sabemos cómo funciona y bla, no lo hemos podido derrocar. ¿Por qué? Porque el sistema, la estructura se adapta a nosotros. Por eso está cañón, o sea, no se puede. Sí, o sea, Tendría que haber un movimiento como... Sí, nos tenemos que adaptar a... No, perdón, pero no. Yo ahí sí disiento. Pero por lo tenemos siguiente. un minuto, entonces, que sea breve. Disiento por lo siguiente. Eso sería tanto como pensar que las sociedades humanas no evolucionan. Claro. En este país ha habido grandes cambios. No digo las sociedades humanas, el sistema político... Cuando me refiero a sociedad humana, me refiero a que esa sociedad humana está de alguna manera sustentada sobre un sistema político, sobre un sistema simbólico, Claro. sobre un sistema religioso, Sí. sobre un sistema incluso educativo, que ahorita está de moda, ¿sí? ¿Me explico? Y si ha habido grandes cambios, lo que sucede es que también la propia sociedad, más allá de lo que ella articula, de lo que ella crea, nos ha rebasado. Por ejemplo, algo que ha sido muy fuerte es la explosión demográfica. Fíjense, el país cuando hizo la revolución tenía 10 millones de habitantes, ahorita tiene 115 millones. Nada más ese hecho de conglomerado humano Claro. ya nos rebasa. Claro, sí, sí. ¿Cómo rayos lo organizamos? ¿Cómo Sí, organizamos su exacto. A eso es economía? lo que ¿Cómo voy. organizamos su...? Entonces sí ha cambiado muchísimo. No, una cosa es... Ok, lo voy a tratar de ejemplificar. Esto es el sistema político, las reglas, bla, 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 en el que nos regimos, ¿no? Ajá. En el que se rigió México. Y esta es la sociedad, aquí estamos todos, incluyendo Peña Nieto. si quiere. Eso no significa que lo que está acá abajo no significa que no haya un cambio.
no significa que no haya un progreso en nada, sí la hay, o sea... Pero en estructura, en conceptos, siempre siguen siendo los mismos. Exactamente. No, mira, lo que... Pero, por ejemplo, es como- lo que hablabas al principio. Todos tenemos un concepto de silla, ¿no? 4 patitas, tal vez, donde se sienta uno, pero el de él es de aluminio. Su silla es de aluminio, la tuya es de madera. No, y también los Entonces, usos, ¿no? es válido Porque ese quiero la argumento silla. porque a pesar de que si hay una estructura muy establecida y que lleva años, conceptos que llevan años, pero cada quien lo visualiza diferente, entonces... No, perdón, no, yo creo que no. No, lo que ella dice es que ella siente que el Hay sistema algo político, inamovible. el sistema del poder sigue siendo el mismo y no le hacemos Es nada. adaptable. Y yo digo, no, es relativo, miren, por ejemplo, por eso es importante la historia. Uno dice, caray, es que yo desde que nací está el PRI, por ejemplo en mi caso, ¿no? Pero resulta que en realidad lo que ha estado aquí y esa adaptabilidad que tú dices es porque de pronto se instauró un sistema capitalista que tiene poco tiempo. Pero nos voy a interrumpir, vamos a ir a otro corte. Ahorita regresamos. Hola, regresamos a nuestro último corte de este subprograma. Vamos con las conclusiones, no sé quién quiera abordar algo tema. Tu papá ¿Tu estaba concepto? diciendo... A ver, adelante. Bueno, Ya se me olvidó. es difícil llegar a una conclusión en el sentido de que finalmente la censura no son más que autolimitaciones de conservación con respecto a los poderes establecidos. Y por tal motivo yo pienso que la censura tiene un alto contenido de miedos. El miedo a la libertad yo creo que es en principio, porque vamos, yo siento que en este momento de transición muy fuerte de las sociedades, que vemos con mucha angustia que ya hay un sistema que ya no nos da ninguna posibilidad, pero también lo que nos angustia es que no hemos sido capaces de crear una alternativa, una forma diferente de convivir, de producir, de repartirnos el producto del trabajo de todos. Y por otro lado, pues también lo más importante es cómo construir una nueva simbología con la cual nos identifiquemos y sea un motor para nuestro propio desarrollo, no solo como comunidad, sino también como persona. No lo tenemos. Por ejemplo, el socialismo está muy diluido, ya ni entendemos de qué va el asunto, pero lo que sí vemos es que esto ya no nos lleva a ningún lado, ¿no? El hecho de que cada vez haya mayor criminalidad, mayores drogadictos, mayor desempleo, mayor pobreza, pues eso lo único que nos está diciendo es que el futuro no es promisorio con lo que está, pero insisto, la angustia es que tenemos que pensar todos cómo dar el salto adelante, y es donde no nos debemos censurar, pero también no malentender que aquello que va contra el sistema va a generar un elemento base para construir algo nuevo. Por ejemplo, el fumar mucha marihuana, el libertinaje sexual, en fin, la anarquía para hacer las cosas, ya no hay orden, no creo que sea eso, sean elementos que nos permitan construir. Okay. Yo creo que lo que hay que retomar es eso, entender que el ser humano es una construcción social, pero también una autoconstrucción individual. Pues un poco a lo que va él, que ser abiertos a lo que sea que en cualquier momento en el que estés ahorita, ser abiertos a lo que venga, informarse y pues tomar decisiones, ¿no? O sea, ya no sé cómo explicarlo, pero no, el problema no es tener miedo, el problema es tener siempre una visión a qué es lo que quieres llegar, cómo llegar ahí y si vale la pena hacerlo, cómo crees que lo vas a hacer, porque pues bueno, a partir de eso la censura tiene su sentido, ¿no? Sí, en parte, claro. Bueno, pues yo también pienso que en el futuro
nuestro México también no es muy alentador en el futuro. Sin embargo, también veo que cada día que pasa se levantan más conciencias. Entonces hay esperanza, ¿no? Para mí hay esperanza de que esto puede cambiar. Tenemos que organizarnos, una nueva forma de visión, ¿no? de todo. Creo que el mismo gobierno, el que tiene miedo, creo que es el gobierno, por eso todas sus reformas, por eso tantos policías, por eso también su reforma que quieren, que ya se aprobó, ¿no? de seguridad, donde ya te pueden disparar en las manifestaciones. O sea, ellos tienen miedo, están preparando todo el terreno para otro 68, ¿no? Y ahora que sea legal, ya modificaron las leyes, ¿no? Claro. Entonces, creo que los que tienen miedo son ellos, que tenemos que echarle ganas, apoyar las luchas sociales, ya no porque estemos de acuerdo, sino porque el enemigo es el mismo. Y el enemigo es aquel que nos censura, ¿no? Que nos censura en nuestros alimentos, ¿no? Nos sube los precios, nos censura en nuestra libertad de expresión, como los periodistas, ¿no? Reprime todos los descontentos sociales, ¿no? Entonces hay que echarle ganas, no aflojar. Creo que podemos ganar y creo que toda figura de autoridad que censura se degrada a sí misma. Y cuando eso pasa, uno tiene que tener la responsabilidad de romper todas esas censuras, ¿no? Que cueste la vida y qué mejor estímulo, ¿no? Que alguien te esté censurando para que tú tengas nuevas ideas, ¿no? Okay. Yo creo que también, bueno, o sea, dije lo de informarse y todo eso porque precisamente a lo mejor te estás censurando una cosa que en un principio era de valor para ti, pero existen 10.000 otras cosas que vas a obtener lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Entonces, a menos que sea una censura que de verdad te esté amenazando y esté causando una gran problemática, entonces creo que sí la empatía y el valor de enfrentarlo es esencial, ¿no? Y entender que a lo mejor mucha gente no lo va a entender o que no va a pelear la misma lucha, pero qué importa, ¿no? Hay que seguir. Va a llegar alguien que luche. Claro, a tu lado. Pareciera ser como en síntesis como que contra la censura perder el miedo y ejercer la libertad, ¿no? Exacto. Ok, Ejercer la Eso sería libertad la... es libre de hacerlo. Hazlo. Bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir. Esto fue su programa colectivo Resistencia. Síganos en el próximo episodio. Bueno amigos, ahora tenemos unos invitados a mi amigo Israel y a mi amigo Max. Se van a echar un palomazo. Escúchenlos. Sí, bueno, pues aquí agradeciendo al buen Paco que nos haya invitado. Nosotros, es mi canal Max, yo soy Israel de Sabia Resistencia y nos vamos a echar un palomazo. La rola se llama La desigualdad que será. Está inspirada en la mujer indígena mexicana, pero principalmente mi madre. Esta rola habla sobre las deficiencias de la sociedad dentro de nuestro entorno, como pueblo, como el tema que habla, la censura. Y pues espero les guste, ¿no? Y esto dice así.
tejiendo